Hoy en este día me da mucho gusto principalmente saludarlos. También me da mucho gusto, mucha alegría el haber sido invitado para compartir el evangelio que corresponde hoy a este día, lunes 18 de julio del 2022. Antes de iniciar la lectura, antes de iniciar el evangelio, nos abandonamos, nos ponemos en la presencia de Jesús para pedir de su Espíritu que Él nos prometió que nos acompañaría por siempre, y nos disponemos a pedir de ese Espíritu que nos fortalece, que nos da entendimiento, que nos da sabiduría. Espíritu Santo, en este momento pedimos de tu presencia para que nos acompañes en este momento, en esta mañana, en este día, para que nos ilumines, para que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros pies, nuestros ojos, para caminar y llevar ese mensaje a todos aquellos que más lo necesitan. Espíritu Santo, te damos gracias porque sentemos tu presencia, porque nos acompañas en todo momento, sentemos ese gozo, esa alegría que podemos compartir contigo en cada momento, en cada instante y cuando más te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Divino, por tu poder, por la fuerza que nos das. Gracias, Señor Jesús, por darnos ese privilegio de enviar tu Espíritu para que nos guíe y nos lleve por donde más nos necesitas. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a iniciar a dar lectura al Evangelio que corresponde al día, que corresponde en Mateo 12, versículo 38 al 42. El título dice: Jesús critica a los de su generación. Jesús critica a los de su generación, y yo creo que nos critica a todos porque Jesús es eterno. Jesús es por siempre. Todas las generaciones nos debemos a Él. Entonces quiere decir que a todos nos critica. Voy a dar inicio al Evangelio. Dice: entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la lectura del Evangelio y nos damos cuenta que Jesús nos está mostrando el cambio que hicieron aquellos que sí escucharon, que sí quisieron escuchar. Entonces, de esta manera Jesús nos llama, nos incita a escuchar, a poner atención, a dedicarle 1 minuto, 2 minutos a escuchar, por ejemplo, un versículo, 2 versículos, porque Jesús es muy claro. Jesús es muy claro en su lectura.
Porque cuando dice, vamos a decir, dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán. Aquí Jesús nos está diciendo que esa gente de Nínive, donde Jonás predicó, se arrepintió de su mala conducta, se arrepintió de su mal camino, y dice, resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán. Ellos, desde el momento que se arrepintieron, ya forman parte de aquellos que nos pueden condenar, porque lo está diciendo Jesús. Dice, resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán. O sea que Jesús cumple su palabra y nos vuelve a decir en muchas lecturas. Dice, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Porque ellos cambiaron su conducta. Por eso nos condenarán. Porque ellos sí escucharon y cambiaron su conducta. Y voy a seguir con la lectura. Dice, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Hay más. Dice, la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí ya dice, la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy. Sigue diciendo que, acá dice que la generación de hoy, y acá dice los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Ella vino desde los confines de la tierra, ella viajó desde lejos, porque ella pertenecía a otro pueblo muy lejano, inclusive no era de la raza que creía en Dios, no era de la raza creyente, era de la raza de los paganos, retirados de las cosas de Dios. Pero más sin embargo ella le causó intriga, le causó deseos de escuchar la historia de Salomón, del rey Salomón, que porque él vivía en un palacio, en una casa con bastantísima gente, bastante riqueza. Y aquí dice que ella viajó desde muy lejos. La historia de la reina del sur dice que cuando hizo ese viaje le trajo muchísimos regalos a Salomón, porque ella venía a que Salomón le explicara, le predicara, por ejemplo, por decirlo, que era lo que él hacía, porque lo hacía, cada cosa que hacía para servirle a Dios y hacer sus buenas obras. Entonces dice, porque ella escuchó la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. O sea que aquellos que se arrepintieron, la gente de Nínive resucitará, dice, y condenará al rey. La reina del sur resucitará, dice, porque vino de los confines de la tierra. Escuchó, creyó y se convirtió. También resucitará y nos condenará. Y cuando dice, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tenemos a Él, que lo tenemos a Cristo, que está con nosotros. Pero muchas veces no queremos escucharlo. No queremos oír su mensaje, no queremos oír sus recomendaciones. Por ejemplo, hay mandamientos, hay muchas palabras
que son mandamientos. Por ejemplo, en Marcos 15, 16, o 16, 15 y 16, dice: vayan y lleven la buena nueva, sanen a los enfermos, bauticen y sanen a los enfermos y bauticen. Es un mandamiento. Y ahí dice: y todo el que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer ya está condenado. Ese es un mandamiento, hermanos. Las lecturas, la Biblia, la palabra de Dios es muy clara. Muchas de las veces no necesitamos interpretarla. La mayor parte de las lecturas se interpretan solitas. Se malinterpretan cuando hacemos muchas interrogancias. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que hacen unas interrogancias sumamente tontas, sumamente fuera de lugar. Entonces, hay que creer, porque por ejemplo, María creyó. Marta, por ejemplo, no creyó. La hermana de Marta, a María, ella sí creyó. Jonás no creía, pero en las pruebas que Dios le dio, creyó. Y fue a donde Dios lo mandaba. Entonces, en muchas partes, en muchas áreas, Dios nos llama a creer y a ser obedientes y a hacer lo que Él nos manda, no hacer las cosas que nosotros querramos. Vamos a decir, por ejemplo, el pueblo de Sodoma y Gomorra. Ese pueblo no escuchó, ese pueblo no quiso escuchar, ese pueblo quiso hacer lo que le daba su gana. Y por lo general, cuando queremos hacer lo que nos da nuestra gana, siempre perdemos. Siempre salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste en este día nuevamente para compartir tu palabra. Te doy las gracias con todo mi corazón y permítenos seguir caminando en ese camino que tú tienes para nosotros, y cúbrenos con tu bendita sangre que diste en la cruz por todos nosotros. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.